Seguramente muchos han escuchado sobre la inclusión en el cine, que necesita haber representación de más personajes LGTB, negros, latinos, mujeres o cualquier grupo minoritario, que está oprimido en nuestra sociedad patriarcal y racista. Pero lo cierto es que, muy lejos de parecerme una forma de acabar con el racismo, machismo o misoginia, logra un efecto completamente contraproducente, y les voy a explicar un poco el porqué. Uno de los puntos más importantes a tratar es qué hace una película, cómic, libro, videojuego, etcétera, algo memorable. ¿Su historia? ¿Su estética? ¿O sus personajes? Realmente es un poco de todo, aunque de estos tres puntos creo que los más importantes son la historia y los personajes, resaltando un poco más los personajes. Porque como se ha demostrado a lo largo de los años, una historia simple con buenos personajes funciona mejor que una gran historia sin personajes carismáticos. Ahora viene la siguiente gran pregunta y es: ¿cómo construyes grandes personajes? Bueno, les das un origen, una historia, motivaciones y un contexto dentro de tu propia historia. Todas esas características te van a permitir crear un personaje que poco a poco irá tomando forma y creando diversos efectos en el público. Pero ahora imagina que resulta que te dicen cómo debes hacer tus personajes. Que tiene que ser uno gay, otro negro, un protagonista femenino y también deben haber latinos por ahí. Le quitas a los escritores muchas libertades creativas con el fin de simplemente llenar una agenda política de un grupo de resentidos que poco o nada saben de escritura, como para pretender decirle a un guionista cómo hacer su trabajo. Sin embargo, hay muchísima presión por parte de los medios de comunicación o influencers de internet. Me caga esa puta palabra de influencer. Muchos se han quejado de que no hay personajes LGTB en películas como Black Panther o Infinity War, y encima tienen la osadía de cuestionar a Marvel por ello o incluso señalarlo como si eso fuese un problema. Aunque claro, no se trata solo de la creación de personajes, sino de la adaptación o modificación de los mismos. Seguramente ya se te vienen a la mente personajes que han cambiado de raza o sexo simplemente por llenar una agenda política. Las cazafantasmas, la antorcha humana, L, Wally West y un largo etcétera son buenos ejemplos de ello. Pero, ¿es realmente un problema que en alguna película falte representación de algún colectivo? La respuesta corta es que no, pero les voy a explicar por qué. Como dije, la creación, el desarrollo de un gran personaje es muy importante y depende de muchos factores más relevantes que la raza, la orientación sexual y el sexo del mismo. Y darles el poder de elegir todas esas cosas a un grupo de imbéciles que buscan todos los días una nueva cosa de qué ofenderse, o grupos resentidos que no se sienten identificados en nuestra sociedad o incluidos, es un completo suicidio creativo. Yo estoy a favor de que cada guionista o escritor haga sus personajes como le dé la gana. La época, la ubicación geográfica de la historia deberían ser más determinantes a la hora de darles una raza, sexo o incluso orientación sexual a los personajes, no de una agenda política. Al final, como dije al principio del video, crea un efecto contraproducente respecto a la recepción de estos colectivos en el cine. La gente cuando ve a uno de estos personajes los ve con malos ojos, y no porque sean homofóbicos, racistas, machistas o misóginos, sino porque en muchos casos cambian a personajes que ya la gente quiere por las agendas políticas, o de cierta forma sienten que les están forzando una cuchara política o ideológica en donde ellos simplemente buscan entretenimiento. Y los únicos que cantan victoria por esas cosas son solo un pequeño grupo de imbéciles que hacen demasiado ruido en internet. Y si por casualidad una de esas personas que se ofende por todo y quiere una representación de todos los colectivos en cada historia que salga está viendo este video, déjame decirte una cosa, con la mejor voluntad posible. Si tú quieres una historia con personajes femeninos, latinos, negros o LGTB como protagonistas y altamente inclusiva, pues escríbela. Estamos en una época en la que puedes escribir tus historias y compartirlas en prácticamente cualquier lado de internet. Crea tus personajes, haz las cosas como a ti te parezcan. Y te darás cuenta que no es tan fácil como tú crees. Y aún así vas a pretender decirle cómo hacer su trabajo a un guionista o escritor.
Si ni siquiera los mismos fans del material original saben realmente qué quieren, ¿me vas a decir que tú, que no sabes un carajo de escritura y ni siquiera te gustaban los cómics originalmente, pero buscas de qué ofenderte, vas a hacer mejor el trabajo de lo que se ha venido haciendo en estos años? Es realmente lamentable que las grandes compañías le den voz y voto a estos idiotas. Todas las cosas que mostré en este video van a estar en la descripción por si quieren leer sus respectivos artículos. Mi conclusión final es muy simple: métanse su inclusión por el culo.